tercer día sobre el curso denominado Control Diferido y Fiscalización Aduanera Posterior, auspiciado por la Agencia Despachante de Aduanas Delivery Days. Ya, entonces vamos a dar la palabra al licenciado Wilson Ugarte para que pueda proseguir con la exposición, ya que ayer nos habíamos quedado en parte 2 también, ¿no? Faltaba concluir un poco esta parte, entonces cedo la palabra y adelante, licenciado Ugarte. Gracias, Julio. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a todos los participantes a esta tercera sesión de lo que estamos denominando el curso Control Diferido y Fiscalización Aduanera Posterior, ¿no? Seguimos en la parte 2 porque estamos viendo el tema de lo que es... Uy, ¿qué está pasando acá? Disculpas. El tema de lo que es el control posterior. Y para hacer un pequeño recordatorio iniciando las clases, no es importante, bueno, indicar que lo que hemos visto anteriormente es que el control posterior, bueno, como lo decíamos, es una fase de los controles que ejerce la aduana, ¿no? El control posterior tiene el objetivo de comprobar con posterioridad al despacho aduanero, al levante, ¿no? Que los trámites o las declaraciones hayan cumplido con la normativa vigente en su momento en el momento del despacho y además con las formalidades aduaneras que correspondan, ¿no? También hemos visto que la Aduana Nacional ha emitido un procedimiento. El procedimiento se llama Procedimiento Sancionatorio de Determinación, el mismo que define, en realidad, define dos modalidades para aplicar el control posterior. Estamos hablando de la modalidad de control diferido y la modalidad de lo que es la fiscalización aduanera posterior. Además, indica que el control diferido, ¿no? Puede ser con mercancía y puede ser sin mercancía. La diferencia entre estos dos controles radica que los controles diferidos se los realizan a una sola DUI y en plazos más cortos. El control diferido con mercancía tiene un plazo para su procesamiento de 20 días y el control diferido sin mercancía tiene un plazo para su procesamiento de 40 días. El primero es de 20 días hábiles, por si acaso, ¿no? En el caso, en cambio, de lo que es una fiscalización aduanera posterior, esta tiene un plazo de 1 año, que puede ser prorrogable a 1 año y medio, con informe de ampliación y con una aprobación de parte de la MAE, ¿no? Después hemos visto que ya en esto de ingresar a la segunda parte, que es el control posterior paso a paso, de que los controles posteriores no son casualidades, ¿no? La aduana en realidad realiza un análisis de riesgo para establecer a quién se va a controlar, qué se va a controlar y cómo va a controlar. Es decir, si lo va a hacer mediante un control diferido o lo va a hacer mediante una FA, ¿no? Inmediatamente dijimos que para iniciar un control posterior, lo que tiene que emitirse es una orden de control, ya sea una orden de control diferido o una orden de fiscalización aduanera posterior. Esta orden, como lo habíamos visto, porque habíamos visto algún ejemplo, tiene que tener ciertas características, principalmente las características que están ligadas al operador, a los tributos que se va a fiscalizar, a las la cantidad o a los trámites que se tiene que fiscalizar y además quiénes van a realizar esta fiscalización o este control, ¿no? Hemos visto que estas órdenes tienen un adjunto muy importante. ¿Importante por qué? Porque nos permiten ver el alcance de la fiscalización. Este alcance en realidad es el riesgo que habrían determinado o habría detectado la aduana. Ese riesgo puede ser al valor, puede ser el riesgo por una subpartida arancelaria, puede ser por origen, o pueden ser otros, pueden ser certificados, facturas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese adjunto
está especificada esa circunstancia. Y de esa forma, tanto el fiscalizador como el operador pueden darse cuenta de qué es y cuál va a ser el foco en realidad de su fiscalización, ¿no? Después dijimos que estas órdenes deben ser notificadas conforme indica del artículo 83 del Código Boliviano, Código Tributario Boliviano, ¿no? Y también habíamos indicado que la aduana tiene un procedimiento de notificación. Estas notificaciones pueden ser, lo habíamos mencionado, generalmente las más usuales son la electrónica, la que la utiliza la aduana mediante su sistema SUMA, ¿no? Que nos notifica y bueno, nosotros tenemos que al momento de abrir nos damos por notificados o cuando pasan 5 días, esta orden, ¿no? Está notificada tácitamente, ¿no? Después habíamos hablado de que se podría haber notificaciones personales, ¿no? La notificación personal es cuando el fiscalizador o un notificador de la administración aduanera, ¿no? Se acerca al domicilio del operador y le notifica y le entrega la orden al representante legal, ¿no? Tiene que ser el representante legal porque es personal y él tiene que firmar la recepción de qué documentos está recibiendo. Asimismo, habíamos dicho, otras notificaciones como la notificación por cédula. La notificación por cédula es en el domicilio, cuando no se lo encuentra al operador, y esta puede ser pegada en la puerta o entregada a una persona mayor de 18 años, ¿no? Esto se hace con un testigo de actuación. Y después otra que también se utiliza cuando no se encuentra el domicilio del operador, se notifica mediante edicto, ¿no? Este edicto es una publicación que se hace por 2 días, ¿no? Con un intervalo de 3 días, o sea, la primera y después de 3 días la segunda, la publicación, donde se da a conocer que se está efectuando un control posterior a cierto operador, ¿no? Entonces esas notificaciones sí son válidas. También tenemos una notificación que está especificada claramente también en el Código Tributario Boliviano respecto a las actas de intervención. Las actas de intervención pueden ser notificadas en secretaría, es decir, en la misma aduana, ¿no? O sea, el operador tiene que ir y estar, hay un día que se fija, que se notifica y ese día tienen que ir los operadores para ver si no tienen una notificación en secretaría. Y las actas de intervención tienen esa característica de ser notificadas por una secretaría, ¿no? En ese, en ese sentido también habíamos visto que que la aduana, ¿no? Le solicita al operador algún tipo de información dependiendo del tipo de control realizado, ¿no? De pedirles registros contables, les pide NI, les pide sus documentos de constitución, les pide, bueno, ¿no? Inventarios, ¿no? Etcétera, para realizar este control, ¿no? Asimismo, habíamos visto también que la administración aduanera puede hacer requerimientos, ¿no? Requerimientos internos dentro de la aduana o requerimientos externos fuera de la aduana, ya sean nacionales o internacionales, requiriendo cualquier tipo de información respecto al operador y respecto a las operaciones que está controlando, ¿no? En este sentido, lo que hace la aduana es revisar esta información, más las declaraciones que están en control, ¿no? Para ver si estas están correctamente llenadas, correctamente declaradas, si no existen algún tipo de equívocos o algún tipo de no conexiones, no, que en realidad lleven a que la administración aduanera pueda establecer algunas observaciones, ¿no? Después habíamos visto que en realidad para
cuando establece algunas observaciones o cuando tiene algunas dudas o cuando quiere informarse de algo más, la aduana puede utilizar actas de diligencia, ¿no? Las actas de diligencia están normadas en el artículo 104 del Código Tributario y también en el artículo 23, me parece, del procedimiento de sancionatoria de determinación, ¿no? Estas actas, como habíamos dicho, pueden ser en algún momento requiriéndonos información, ¿no? Esas actas también nos pueden estar indicando algunas observaciones, ¿no? O nos pueden indicar algunos algunos cargos, diremos, unas determinaciones, ¿no? Y requiriendo unos descargos. Y ahí es donde habíamos quedado, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con el tema de cómo respondemos a las actas de intervención, a las actas, en este caso, las actas de diligencia, y habíamos visto también las actas de infracción, ¿no? Las actas de infracción son aquellas en las cuales, sin el transcurso del control, se ha establecido que existen contravenciones aduaneras o contravenciones que tenemos por incumplimiento de deberes formales, como es la entrega de documentación que piden. Entonces, hay sanciones, ¿no? Y esas sanciones, bueno, esas actas se van acumulando, si es que el operador no las paga, se acumulan hasta la emisión de la visa de cargo, ¿no? Y en la visa de cargo es donde se establece la cuantía ya de esas contravenciones. Entonces, la visa de cargo, ¿no?, se le emite con unificación de procedimientos, que quiere decir que es el tema sancionatorio y un tema también determinativo. Entonces, ya yendo al tema de respuesta a las actas que nos emiten, ¿no? En el tema de lo que es, por ejemplo, habíamos visto un acta en la cual nos solicitaban algún tipo de información, nos pedían mayor información bancaria, nos pedían mayor información de nuestros registros contables. Esas actas, como habíamos dicho, tienen un plazo, ¿no? La aduana nos genera un plazo. Y nosotros, como importadores, ¿no?, tenemos que cumplir ese plazo. O sea, eso es inevitable, tenemos que cumplirlo. Si no podemos cumplirlo, entonces tenemos que hacer un requerimiento formal de ampliación de plazo, ¿no? Y la aduana se dice tanto nuestro requerimiento formal, si tiene o no los argumentos y respaldos correspondientes, entonces puede aceptar o no aceptar esa ampliación de plazo, ¿no? Entonces, cuando nos requieren documentación, lo que evidentemente tenemos que hacer para responder a la aduana es, mediante una nota, ¿no?, remitir la información indicando el tipo de información que nos ha pedido y especificando qué información estamos enviando. Exactamente. Nos piden A, les decimos estamos enviando A. Nos piden B, estamos enviando B. No podemos enviar cualquier tipo de información, otra información, porque la aduana nos va a decir en su momento que no hemos enviado la información correcta, o no hemos enviado la información solamente parcial, ¿no? E igual no tenemos que decirle esta información, le estamos enviando así, esta información en este anexo, y la información que no tengamos, tenemos que justificar por qué no la tenemos, y pero tenemos que mencionar, esta información no la tengo por X situación o cierta situación, y si la voy a tener, decir también en qué momento y por qué la voy a tener, o si no, es decir, que el operador no procesa ese tipo de información, entonces no se le envía, pero se la dice y se indica tácitamente, ¿no? Explícitamente, se tiene que responder. Como les decía, la falta de remitir información nos representa para la aduana, evidentemente, uno, que para los fiscalizadores, que deben, ¿no?, procesar una sanción. ¿Por qué? Por falta de
de entrega de la información solicitada. Y dos, cuando emitan el informe y se emita los demás actuados, ¿no? Estos van a ser parte de lo que nosotros llamábamos anteriormente los riesgos que la aduana revisa y ve, ¿no? Entonces, es importante cumplir con todas las circunstancias que nos requiere la aduana. Como les decía, la entrega se le hace una fecha, se le entrega mediante una nota formal, tenemos que tener nuestra copia, y en nuestra copia debe de especificar claramente lo que nosotros estamos entregando, debe estar foliado, ¿no? Debe indicar si esta documentación evidentemente es original, es copia, está legalizada. Entonces, tiene que tener esas características. Estamos ante un control formal de la aduana, entonces tenemos que cumplir, ¿no? Ahora decíamos que tenemos otro tipo de actas, ¿no? Donde nos indican que existen observaciones o en otros casos, en el caso por ejemplo, los controles diferidos con mercancía, incluso ya nos especifican, nos presumen un ilícito y nos estimulan, nos dan una cuantía de la deuda tributaria, de la deuda, incluso con multas, ¿no? Entonces, ante eso también, lo primero que debemos hacer es ver qué tipo de observación tiene, ¿no? Respecto a ese tipo de observación debemos indicar qué tipo de información tenemos y qué tipo de información entonces podemos otorgar a la aduana. En el tema, por ejemplo, del valor, ¿no? Generalmente nos observan el tema del valor, ¿no? Entonces, lo que ahí tenemos que mostrar es qué tipo de movimientos hemos tenido, por ejemplo, cómo hemos podido nosotros, decíamos en un inicio, cómo es nuestra relación con los proveedores, o sea, cómo hemos encontrado al proveedor. Entonces, existen facturas pro formas, ¿no? De las cotizaciones del material, de la mercancía que hemos hecho, donde el operador nos dice qué tipo de mercancía es, cómo nos vende, qué tipo de, ¿cómo se llama? Qué tipo de elementos hay en esa transacción o qué ofertas nos puede hacer. Es importante esa información porque esa información es la que inicia en realidad el tema de lo que estamos haciendo. Entonces, es mejor tener los correos, ¿no? Las cartas, las notas, las fotos de facturas, por favor, todo lo que nos envíen, y mucho mejor tenerlos con las fechas en las cuales estamos grabando, ¿no? Las fechas en las cuales tenemos. Visto que mucha gente trata de, ¿cómo se llama? De enviarnos este tipo de información, de enviar a la aduana este tipo de información que no es la correcta o que, digamos, se la ha fabricado. Entonces, hay que ver también que la aduana tiene algunos elementos, como por ejemplo, algunas circunstancias en las cuales puede verificar si los correos y demás corresponden, son realmente internacionales, que no han sido generados en otros lugares, ¿no? Entonces, para eso es mejor cumplir con el tema de enviar así la información. Después, si nosotros hacemos los pagos vía, por ejemplo, banco, entonces tenemos las transferencias, indicamos cómo se ha quedado, ¿no? Podemos pagar una parte inicialmente, después estamos pagando otra parte, entonces hay que explicar eso, hay que documentar, ¿no? Hay que emitir. ¿Por qué todo esto? ¿No? Ya les digo, si no satisfacemos íntegramente la observación que nos hace la aduana no va a levantar la observación. Y vamos a seguir con esa observación hasta los otros actuados, los documentos, vistas de cargo, actas de intervención, resoluciones y
bueno, podemos irnos a otras instancias también, pero si tenemos esa documentación, es mejor no presentar. Y si no tenemos, tenemos que estar conscientes de que nuestro trámite no va a concluir, ¿no? Va a seguir todo su curso normal hasta la resolución determinativa, hasta las resoluciones determinativas o sancionatorias, y si corresponde, hasta las impugnaciones que se puedan hacer. Entonces, esa es la importancia de la presentación de los certificados. En el primer caso, cuando nos piden documentación, nos pueden multar, decimos, si no presentamos. En el segundo caso, en la presentación de descargos, no existen sanciones, ¿no? Porque lo que nos están diciendo es que tenemos observaciones y que nosotros podemos descargar las mismas, ¿no? Pero no nos están pidiendo. Entonces, podemos nosotros descargar o no podemos descargar. Ese es un derecho que nosotros tenemos, por tanto, no habría la aplicación de sanción si nosotros no quisiéramos descargar, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema. En el tema de un control diferido con mercancía, por ejemplo, hay que tener, como les decía ayer, el control con mercancía lo que hace es inicialmente realizar un aforo físico de la mercancía. Entonces uno tiene que estar presente en ese aforo, tiene que verificar primero, que el fiscalizador no tiene que revisar toda la mercancía. Con tal, tiene que estar satisfecho, tiene que indicar que ha realizado todo el aforo. Y el operador tiene que estar, ¿no?, verificando que también ha ocurrido eso. Si existiera algunos problemas, si no se verificara, si existiera la falta de presencia del fiscalizador y después nos presentan cargos indicando que sí se ha revisado, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una comprobación, ¿no?, de que en verdad ha habido ese aforo físico, ¿no? Entonces es muy importante para el fiscalizador hacer el aforo físico. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar, si es tema de valor, le va a ayudar a ver el tema de estrictamente de qué tipo de mercancía se trata, de sus características, tamaños, cantidades, etcétera. Y si es, digamos, está haciendo un control por tema de su parte arancelaria, con mayor razón, ¿no? Porque ahí sí tiene que ver hasta de qué está conformada la mercancía, de qué está hecha: plástico, fierro, madera, ¿no?, tamaños, números de patas, ruedas, bueno. Y realmente es una actividad en la cual, ¿no?, tiene que ponerse mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando nos emitan el acta, cuando emitan el acta, el fiscalizador tiene que indicar las características de la mercancía que ha revisado, y si está aplicando precios referenciales, tiene que decir qué tipo de precios está utilizando en relación a esas características. Y para el operador, ¿no?, o ustedes como profesionales que vayan a apoyar a estos operadores, ¿no?, que vayan a asesorarlos, ¿no?, tienen que conocer exactamente qué es lo que ha visto, si realmente lo que ha visto es lo que está indicando, y si los precios referenciales, ¿no?, se parecen los precios referenciales de los artículos que están utilizando, que esos artículos realmente tengan alguna similitud o se parezcan a la mercancía que se ha revisado. Entonces, esas son la importancia que se tiene, ¿no?, al momento de que el fiscalizador, como profesional de la aduana, deba realizar un acta con cargos y indicando observaciones, ¿no? Y por el otro lado, el operador, ¿no?, toda la información, ¿no?, que debe presentar a la aduana, ¿no?, y además verificar que en los temas que se tienen que cumplir, como son los aforos físicos, se los haya hecho correctamente. Una vez que se han presentado los descargos en los plazos de derecho, o si no se han presentado los descargos en los plazos, entonces, bueno, ¿qué hace
¿qué hace el operador? Cuando no se ha presentado la información que ha requerido, en el caso del acta de las observaciones, ¿no? Cuando no se presenta la información, entonces el fiscalizador va a hacer un acta de infracción, ¿no? En el caso de que no se han presentado los descargos, el fiscalizador va a seguir adelante con la fiscalización, ¿no? No va a tener mayor problema, va a que, o sea, básicamente no cumplieron con la entrega de los descargos. En ese tema, cuando sí se han presentado los descargos, cuando sí se ha presentado la información requerida, entonces el operador, el fiscalizador, evalúa esa información. Tiene que evaluar. Evalúa, ¿no? Revisa, ¿no? Y determina si acepta o no esa información, ¿no? Si esa información le sirve para levantar o para justificar o para, ¿no?, los cargos que está haciendo. Entonces, esa evaluación la tiene que indicar, ¿no?, en los documentos que posteriormente se vayan a realizar. En este caso, en los informes técnicos de fiscalización. Entonces, hasta acá se han emitido las actas y se han presentado los descargos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tuviesen en este sentido? Bueno, seguimos adelante. Entonces, el próximo paso, ¿no?, que se tiene que hacer es un informe técnico. Pero acá también quiero hablarles de lo que son los informes en un control posterior, ¿no? Tenemos varios informes, los informes son documentos internos que emite la Administración Aduanera, o nacional en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay un informe que emite, que es el informe de ampliación de la orden de control, ¿no? El informe de ampliación de la orden de control permite que, si en toda esa revisión, en todas lo que hemos hablado anteriormente, los análisis de la información y demás, se estima que existen otros comprometidos, otras personas que están vinculadas a las observaciones que tenemos, que tiene la aduana, entonces lo que se hace es emitir un informe. ¿Para qué? Para que se emita una orden de ampliación. Esas órdenes de ampliación pueden emitirse unas 10 a 10 personas, no tienen número determinado dependiendo de si corresponde, ¿no?, ampliar la orden. Entonces se hace un informe, ¿no? Les voy a mostrar después un informe tipo, pero la característica de este informe es ese. Después tenemos un informe de ampliación de plazo, como les decía, si se ha pasado el año que se tiene para la fiscalización y no se ha concluido, entonces el fiscalizador tiene que emitir un informe a la MAE indicándole que en realidad el tema que los motivos por los cuales no ha podido cumplir con esa circunstancia, no ha podido cumplir con el plazo, indicar la normativa y solicitar que se emita una resolución administrativa de ampliación de plazo por los 6 meses, ¿no? Y después tenemos lo que son los informes técnicos. El informe técnico, en realidad, tenemos acá un ejemplo de informe técnico, ¿no? A ver, todos los informes tienen este encabezado que es más o menos parecido en todos los casos, ¿no? Donde se explica qué tipo de informe es, ¿no? Que en este caso se está dirigiendo al Gerente Nacional de Fiscalización, ¿no? Podría ser que esté dirigido al Gerente Nacional, al Gerente Regional, ¿no? Y además debe decir de quién, ¿no? Está yendo en este caso de la fiscalizadora o el fiscalizador, del responsable y del jefe de departamento, ¿no? En la referencia, en el primer caso, cuando decíamos informe de ampliación de la orden, dirá informe para ampliar la orden, ¿no? Y en el segundo caso, cuando digamos el tema de
el informe de ampliación de plazo, igual, ya informe de ampliación de plazo, ¿no? Y ese ya será dirigido a la MAE, que en este caso vendría siendo la presidenta de la aduana, ¿no? Ese es el encabezamiento en realidad de esos informes. Quiero mostrarles este informe técnico, porque este es el informe en realidad de resultados, ¿no?, que se emite en la aduana nacional, ¿no?, cuando se está por concluir un control. Este informe técnico está un poco más dirigido a lo que son las PAPs, pero es aplicable a los controles diferidos. ¿Por qué? Porque las PAPs son para varias DUIs, ¿no? En cambio, en un control diferido solamente es una DUI. Entonces, el informe se lo modela dependiendo del tipo de informe que están haciendo, del tipo de control que se está haciendo, pero no, en general tendría que mantener este esquema, ¿no? En este informe lo que muestra el fiscalizador, un fiscalizador que ha realizado un control, ¿no? Va a poner un primer dato de lo que son los antecedentes, va a indicar la orden de fiscalización, evidentemente, los datos del operador fiscalizado, el objetivo y alcance, ¿no?, qué se está revisando, qué DUIs o qué DUI se está revisando, la base legal, una base legal, ¿no?, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de valor, ¿no?, que se llama del OMC, del valor del OMC, verá de la decisión o la resolución 1684, que es el tema de valor de la CAN, no pondrá el código tributario, su reglamento, la ley de aduanas, su reglamento, si corresponden los procedimientos que han aplicado ahí, el procedimiento de fiscalización, o el procedimiento sancionatorio de determinación, después el procedimiento de importación, si lo han aplicado, y bueno, toda esa normativa que está utilizando o que va a utilizar en el tema de la emisión del informe. Después va a indicar los antecedentes del hecho. Ahí es donde va a decir qué es lo que ha pasado, qué información, cómo han notificado, qué información ha requerido, si la información que le han presentado está completa o no, si ha emitido actas de infracción, ¿no? Ese tipo de información. Se ha pedido y ha solicitado información externa, ¿no?, quiénes le han entregado, quiénes no le han entregado. Después de eso, va a indicar el trabajo que ha realizado, ¿no? En el modelo que está siendo utilizado ahora por la aduana nacional, ¿no?, por los fiscalizadores, en forma general, ¿no?, lo primero que hacen es describir las operaciones de comercio exterior sujetas a revisión. En este caso, si son DUIs, o si pueden ser DUEs, pueden ser, no sé, facturas, ¿no?, pueden ser dependiendo de qué tipo de control se está llevando a cabo, pero hay que describirlas, ¿no? Después tiene la verificación de la documentación. En este caso, estaba viendo declaraciones. Entonces, en el tema de la verificación de la documentación, se ve qué documentación soporte tiene cada DUI, ¿no? Acá pueden ver la cédula de identidad, las facturas de transporte, las órdenes de compra, listas de empaque, ver si tiene toda esta documentación y si realmente las declaraciones presentan esa información, ¿no? En algún momento les había comentado que la DUI, lo primero que debemos revisar es el rubro de documentos adicionales con la documentación que nos han presentado, para ver si toda esa documentación está ahí. Y ese es el resultado de esa revisión, ¿no? Después habla también de la documentación que ha obtenido por terceros y las que se encuentran por venta de la aduana, ¿no? Y que vendría haciendo, aquí había un cuadro donde
había respuestas de las entidades financieras, qué bancos estaban indicando, qué información estaban pasando. Pueden haber otras entidades también que estén entregando a la aduana algún tipo de información, ¿no? Con todo ese tema de información, ellos dicen, el fiscalizador identifica factores de riesgo. En este caso, los factores de riesgo que identificados son precios ostensiblemente bajos, inexactitud, ¿no? Y muestra la comparación de los precios declarados y los precios que él considera que son los referenciales, ¿no? Y la inexactitud en el llenado de las casillas de la declaración diaria del valor, ¿no? La declaración diaria del valor es en realidad una declaración del operador, no del declarante, no es de la agencia despachante, entonces del operador. Entonces, en este caso, si existe algún problema en esa declaración, entonces le va a caer las sanciones y las observaciones evidentemente al importador, porque él está firmando esta declaración, que es una declaración jurada, ¿no? Después, como pueden ver acá, hay una que dice falta de correspondencia entre la declaración de aduanas y la del valor, y de esta frente a los respectivos documentos soporte. Entonces se ha encontrado que aquí que en estas DUIs, que están seguramente descritas o que muestra este cuadro, en esas DUIs existen inconsistencias entre lo que dicen los documentos soportes y su declaración del valor, ¿no? Después habla de la factura comercial, va más allá, ¿no? Dice que tienen hallazgos adicionales, ¿no? Entonces aquí ha visto cantidades declaradas en las DUIs, pueden existir diferencias, ¿no? Inclusive ve el comportamiento del operador con el nuevo régimen de importación al consumo, ¿no? ¿Qué pasa con ese importador con el tema de canales rojos o con reiteros que ha hecho en determinada gestión? Entonces está haciendo un análisis de todo lo que ha revisado y de todo lo que ha encontrado, ¿no? Y de lo que él cree o considera que es una observación, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de las transferencias bancarias y dice, bueno, ahí puede indicar que existen diferencias entre lo que se ha transferido y lo que se ha declarado. Después, precios declarados mayores a bolivianos a compra, que sea mayor a bolivianos 50.000, debe haberse realizado mediante una entidad bancaria y debe haber una certificación en la DUI. Si no hay una certificación en la DUI sobre eso y se han comprado, ¿no?, mercancías mayores a bolivianos 50.000, entonces se va a tener un tipo de observación. Y en función de todas esas observaciones, ¿no?, se fundamenta una duda razonable, ¿no? Aunque casi en su generalidad es esta, ¿no? En consecuencia, en aplicación del último párrafo de la resolución 1684, que besa fundamentada la duda razonable se da inicio a la investigación pertinente del valor, se procede a realizar la determinación del valor en aduana de las mercancías, ¿no? Entonces, se ha observado, ¿no?, en base a eso, de esas observaciones de la revisión, se ha hecho observaciones, de esas observaciones se genera una duda razonable. Entonces, esa duda razonable permite a la administración aduanera poder revisar, en este caso, el valor, ¿no? ¿Cómo lo hace? Verifica el valor mediante lo que es el descarte de los métodos, ¿no? La resolución 1684 versa específicamente sobre este tema, y también hay procedimientos para determinar el valor en la aduana, ¿no? En la gestión 2019, en noviembre de la gestión 2019, en septiembre o en noviembre, no sé qué, emitieron ese procedimiento que permite, ¿no?, que da las pautas para ver cómo se debe realizar este tipo de descarte, para que se tenga límites de, en realidad, como se dice vulgarmente, se raye bien la cancha, ¿no? Entonces, en función a eso, tanto el fiscalizador tiene que verificar los procedimientos para hacer ese descarte de métodos, y el operador, por su parte, tiene que ver, ¿no?,
que evidentemente se hayan cumplido estas circunstancias. ¿Por qué? Porque al final las observaciones que se hagan tienen que estar por lado del fiscalizador, tiene que estar bien fundamentada, y por lado del operador, ¿no? Tiene que estar entendida para ver cómo puede presentar los descargos y realizar la fundamentación de sus descargos respectivos. Entonces, en el informe lo que se ha puesto es la verificación del valor, el primer método, el método de transacción. Se dice en el informe, valga la redundancia, se informa, ¿no?, que documentación que se requiere al operador, que documentación no ha presentado o ha presentado en forma parcial, o la que ha presentado no se puede asociar a las declaraciones, o no se puede determinar básicamente, son montos que no se puede identificar a qué corresponden, son en otros plazos, han sido depositados antes del trámite de la compra de la mercancía o mucho después. Entonces, todas esas cosas, y que no han sido aclaradas. Entonces, en base a todas estas circunstancias, lo que hace la administración aduanera es indicar la no aplicación, ¿no?, del primer método de transacción. Entonces, si no aplica el primer método de transacción, lo que nos está diciendo, en este informe lo que está diciendo, es que no acepta nuestro valor, ¿no? Y para eso, entonces, se va a ir a la aplicación para determinar qué valor es en realidad, qué valor correspondería a esas mercancías. Entonces, se va a ir a realizar el descarte de los otros métodos. En este caso, vamos a hablar del método de valor de transacción de mercancías idénticas, ¿no? Para buscar mercancías que tengan las mismas características, marca, si quieren país de origen en su base de datos. La aduana, y si determina que alguna mercancía de ese tipo, y si determina que sus precios son muchos más altos de los que se ha declarado, entonces tomaría esos precios, ¿no? Si no encuentra esos precios, entonces va a buscar mercancías similares, que es el tercer método, ¿no? Y así sucesivamente. Diga, similares no he encontrado, ¿no?, o si he encontrado en algunas sí, en algunas no. Entonces especifica, en estas sí se ha encontrado, en estas no se ha encontrado estas mercancías, porque este tema no lo hacen por un solo ítem, ¿no? Podemos tener 1, 10, 100, 200 ítems. Entonces, y si todos están en la observación, entonces de todos esos se debe realizar la revisión y el descarte, ¿no? Tenemos el cuarto método, que es el método del valor deductivo, ¿no? Entonces, que aquí, por ejemplo, considerando lo anteriormente citado, toda vez que no se cuenta con información necesaria proporcionada por el operador, se determina que no es posible aplicar las deducciones previstas en el literal tanto, por tanto, no se puede aplicar el método del valor deductivo. Entonces, se van al método del valor reconstruido. El método del valor reconstruido tampoco lo pueden aplicar, dice, porque no se cuenta con información de los proveedores, ¿no?, para determinar este valor. Y así sucesivamente llegan al sexto método, que es el método del último recurso. En algunos casos, porque en algunos casos sí pueden encontrar algunas mercancías, como les decía, con la anterior metodología. Y bueno, en ese tema, cuando llegan a lo que es el método del último recurso, en esos existen dos incisos. Uno, que es la flexibilidad razonable, que quiere decir que vuelves a valorar, ¿no?, la mercancía con los mismos métodos, pero flexibilizando algunas circunstancias que puedan ser flexibilizadas y que no le den, por ejemplo, tema de tiempo. Si en las mercancías idénticas o en las mercancías similares, el plazo de esas mercancías deberían haber sido importadas entre los 365 días de la mercancía que están valorando en el momento, ¿no? Entonces, se puede flexibilizar y se puede buscar
un universo, digamos, de plazos mayores, que ya no sea solamente un año, que sean 2 años, que sean 3 años. El procedimiento para la, la evaluación, el procedimiento para la valoración aprobada por la aduana especifica casi que se puede flexibilizar estos plazos hasta 5 años. Entonces, bueno, ese es el tema de volver a aplicar la flexibilidad razonable. Y eso lo tienen que explicar, lo están explicando en el informe. Está indicando el fiscalizador que ha hecho todo ese trabajo, que ha verificado, ¿no? Y ha llegado al fin a lo que es el inciso B, que son los criterios razonables, ¿no? Los criterios razonables en realidad nos permiten la utilización de precios referenciales de mercancía que pueda parecerse a la mercancía que se está en su momento importando y que, bueno, no es la última que queda, ¿no? Y que si sus precios, ¿no?, son diferentes, en este caso mayores al que se está importando, ¿no?, la misma puede ser la misma, ¿no?, pueda considerarse como un precio ostensiblemente bajo, ¿no?, y pueda ser aplicada como valor de sustitución. Vamos a quedar acá en los criterios razonables. Vamos a ir a un break de los 10 minutos, como lo hacemos siempre. Por favor, como les digo, si estoy yendo muy rápido o algunas cuestiones no están entendiendo o estamos abarcando mucho, avísenme por favor para que un poco vaya suavizando las situaciones o vaya aclarando algunos temas. ¿Ya? Nos vemos de aquí a 10 minutos. Cuando hay una resolución determinativa, ¿no?, la alternativa que tiene el operador es que hasta los 20 días puede impugnar la resolución. ¿Qué quiere decir? Que si no está de acuerdo con lo que dice la resolución, con el cargo que le están haciendo, con las observaciones que tiene, las mismas pueden impugnarlas ante la autoridad de impugnación tributaria, que es la EIT, ¿no? Por otra parte, esa es una de las alternativas. La otra alternativa es la que también he visto que se están aplicando, es acudir al Ministerio Público para hacer un proceso contencioso administrativo, ¿no?, donde está solicitando que se revisen realmente estas resoluciones, porque estarían supuestamente afectando sus intereses, en el caso de que no estén de acuerdo con lo que dice la resolución determinativa. En el caso que sí están de acuerdo, entonces, no obstante la emisión y la notificación de la resolución determinativa, el operador puede realizar un pago o un pago directo o unas facilidades de pago, aceptando las observaciones que le hayan hecho. Esas serían las alternativas. Muchas gracias, licenciado. Bueno, seguimos con este tema que es básicamente lo que estábamos viendo, el contenido general de lo que es el informe, ¿no? Y ya habíamos visto que fue un informe que tiene que ver con el tema del valor, que son en su generalidad los que está haciendo la mayor parte, digamos, que está efectuando controles la aduana nacional, ¿no? En los criterios razonables lo que nos dice básicamente es que los precios de referencia que he encontrado, ¿no?, determina, ¿no?, acá es un cuadro donde muestra la consideración de los precios de referencia. Después especifica, ¿no?, la determinación en función de los precios de referencia, determina el valor FOB que no se ha declarado, ¿no? En realidad, esto vendría siendo el valor FOB que él
que está declarada en la TUI o que está declarada en la TUI y el valor que ha encontrado en función de los precios referenciales, determina esa diferencia, ¿no? Después determina el valor en aduana o el valor CIF, ¿no? El tributo en función a ese valor CIF, llegando a lo que es el tributo emitido. Hasta ahí informa, ¿no? Hasta ahí emite el informe y en conclusiones básicamente establece, ¿no? Dice que el operador ha incurrido en una presunta contravención tributaria por omisión de pago, en este caso, cuando el tema de valor, pueden ser otro tipo de ilícitos, ¿no? O en este caso también dice, seguramente no han enterado el tema de lo que es la información, se presume la comisión de contravención aduanera. Y se recomienda, ¿no? El mismo informe se recomienda emitir una visa de cargo con unificación de procedimiento. Entonces, en función a esto, ¿no? Este informe va básicamente a lo que es está dirigido al gerente y el gerente aprueba básicamente el informe o pueden haber algunos cambios, ¿no? Y al final, cuando ya se ha aprobado, lo que la recomendación de emitir la vista de cargo, ¿no? Ya se pone en efecto, ¿no? Se debe emitir una vista de cargo. Previo a esto, quería recordarles un poco el tema de que habíamos hablado en el informe, de que se está determinando en función a las observaciones algún tipo de ilícito, ¿no? Los ilícitos tributarios no son acciones u omisiones que violan normas tributarias, dice el artículo 148 del Código Tributario, ¿no? Y estos ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos. Las contravenciones pueden ser una omisión de pago. La omisión de pago es cuando en realidad por acción o omisión no se ha pagado lo que se debería pagar en tributos, ¿no? La diferencia corresponde pagarla y la multa es la omisión de pago, ¿no? Puede existir también una contravención contrabando, ¿no? El contrabando está establecido en base a unas conductas que establece el artículo 181, entre las cuales podría estar la falta de presentación de documentación de respaldo, estaría el ingreso ilegal de mercancías, el ingreso de mercancías prohibidas, que en realidad hacen el contrabando, ¿no? Después tendríamos otras contravenciones pues, que son el incumplimiento de deberes formales o contravenciones que estén establecidas en leyes especiales. Para nuestro caso, las establecidas en leyes especiales son las que están establecidas en la ley de aduanas, ¿no? Que son las contravenciones aduaneras, en el artículo 186. Entonces, básicamente es necesario conocer estos ilícitos tributarios porque cuando vamos a emitir el informe, evidentemente, todas aquellas observaciones que tengamos, ¿no? Y esas conductas que hemos establecido tienen que obedecer a un tipo de ilícito, en este caso, que es contravención o es delito. Y si es de contravención, te corresponde, si es omisión de pago, contrabando, ¿no? Estas son las contravenciones, decíamos, y tenemos los delitos. En el tema aduanero, los delitos que que se están aplicando, que se encuentran más, son el tema de la defraudación aduanera, es cuando de alguna manera el operador no evita o hace que la administración tributaria no perciba, dice, el tema de los tributos como corresponde, pero para que sea defraudación aduanera, ¿no? Esta debe cumplir dos condiciones. Una, de que el tema del hecho en realidad no sea mayor, lo que sea omitido, el tributo omitido sea mayor a 50.000 UFBs y además exista una actitud dolosa, es decir, que sea malintencionada. Entonces, si esas circunstancias en el control, el fiscalizador ha determinado, entonces tipifica ese ilícito como delito y como defraudación aduanera. ¿No? Hay otro tipo de delitos aduaneros, la violación de precintos, precintos que están
los containers, los prints que están, o cuando se, ¿cómo se llama? Se se hace un control de un almacén y este se lo presenta con el que entren a ese almacén sin permiso o por las autoridades que no correspondan. Entonces representa también una violación de presidencia y representa un delito, ¿no? El contrabando. Acá hablábamos anteriormente de contrabando, ¿no? Contravencional o como una contravención. El contrabando contravencional es aquel que está, ¿no?, definido en el último párrafo del artículo 181 que dice: es contrabando contravencional cuando los tributos omitidos son menores a 200.000 USD, ¿no? En este caso es un delito cuando ya esos tributos omitidos son mayores a los 200.000 USD, ¿no? Y también aquí está el tema de otro delito, otros especificados en leyes especiales. Por ejemplo, en la ley de aduanas existen delitos como son el falsificación de documentación aduanera, uso de prenda aduanera. Entonces, son tipos de delitos que en tipos de controles, particularmente en el control posterior, la falsificación aduanera, sí es posible que se pueda dar, ¿no? Bueno, como ya hemos podido ver este tema de lo que es el informe y los ilícitos, entonces vamos al tema tipo de documentos finales, ¿no?, que se emiten en un control posterior. En un control posterior, como dice el procedimiento sancionatorio de determinación, los documentos finales que se emiten pueden ser una vista de cargo, puede ser un acta de intervención o puede ser una resolución determinativa sin observaciones. Vamos a lo que es una vista de cargo, ¿no? La vista de cargo en realidad es una actuación, ¿no?, de la administración aduanera en la que nos comunica, ¿no?, de manera oficial, en forma preliminar, ¿no?, aquellas pretensiones que ella tiene, aquellas situaciones que ha encontrado, ¿no? De acuerdo a lo que dice el Código Tributario, el Código Tributario en realidad, esta vista de cargo debería tener todos los hechos, los actos, las acciones, ¿no?, que se están observando, ¿no?, para para establecer un determinado ilícito, ¿no? Además, la vista de cargo debería contener quién es el operador, qué tipo de ilícito es, la cuantía de de este ilícito que se ha establecido, ¿no? En realidad, el procedimiento de sanción de determinación establece también, ¿no?, dice que de conformidad con el artículo 96 del Código Tributario y el artículo 18 del Decreto Supremo 27.310, que es el reglamento del Código Tributario, ¿no?, la vista de cargo debe contener como mínimo un número, una fecha. Entonces, en ese sentido, voy a mostrarles un modelo de vista de cargo que también es para temas de valor que está utilizando actualmente la moneda nacional. Volví a decirles en el anterior tema, el tema de lo que es un informe. El informe, en realidad, el informe que vimos es un informe, como les decía, es un informe tipo, ¿no?, que sí, evidentemente no se está revisando el valor, se está revisando otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, este informe sí se mantiene en función a los datos estructurales del esquema, en realidad, de antecedentes, ¿no? Porque ahí vamos a ver si, por ejemplo, su partida arancelaria, entonces se dirá qué información se tiene, el tema de la subpartida arancelaria, y
bueno, se seguirá con los otros temas que son la determinación del tributo emitido, y en esos casos también se puede establecer el tema de lo que es la calificación del ilícito, que en ese caso podría ser omisión de pago. O pueden haber temas de certificaciones, ¿no? Que pueden estar también asociadas a lo que son las subpartidas arancelarias, y la falta de esas certificaciones puede hacer que este ilícito sea de contrabando. Entonces, todas esas circunstancias no están en el informe, y esos informes se lo acomodan en ese sentido, ¿no? O sea, mantienen ese cuerpo, pero las observaciones se las van indicando paso, una por una. En este sentido, en un informe, ¿no?, de control pueden existir varios ilícitos, ¿no? Pueden existir, inclusive, pueden existir delitos, pueden existir contravención, contrabando, puede existir omisión de pago, y cada uno de ellos tiene que ser especificado en el informe, manteniendo esa estructura que hemos mostrado, ¿no? Entonces, en función, por ejemplo, cuando existe contrabando, en los informes, la recomendación será emitir una acta de intervención, ¿no? En este caso, vamos a ver, por el tema de lo que es el valor, vamos a ver lo que es una vista de cargo, ¿no? La vista de cargo, ¿con qué elementos cuenta, ¿no? Básicamente, como dicen, tiene un número, tiene una fecha de emisión, dice de dónde está siendo emitida, explica contra quién está siendo girada, ¿no? El número de identificación que tiene, y en los antecedentes, de hecho, en este caso, generalmente, la mayor parte de los casos, ¿no?, está toda la información que está en el informe técnico, ¿no? Toda la información. En este caso, también incluye, ¿no?, las valoraciones o los descargos o la evaluación de descargos que se habrían hecho si han existido diligencias con observaciones, si el operador ha presentado sus descargos, ¿no? Entonces, esas evaluaciones también deberían estar en esta vista de cargo, ¿sí? Como les decía, acá está todo lo que es el tema del informe hasta cierto punto, ¿no? La parte de antecedentes, ¿no? Si vamos bien, el tema del informe, habíamos llegado hasta los criterios razonables y habíamos determinado, ¿no?, el tributo emitido, ¿sí? En la vista de cargo ya se determina también la deuda tributaria y la deuda total, ¿no?, que viene siendo el tributo emitido, los intereses total de la deuda tributaria, la sanción por omisión de pago en esta cosa, en esta situación, el total adeudo. Entonces, ya en la vista de cargo estamos incluyendo esa parte. Después, la vista de cargo tiene también otros elementos, ¿no?, con los que hay que cumplir, ¿no? En realidad, en la vista de cargo tenemos un punto que dice elementos de prueba o resultado de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Entonces nos dice cuáles son los elementos de prueba. Ahí generalmente se coloca todo lo que está en el expediente de fiscalización, todas esas pruebas que a lo largo del proceso de fiscalización se han ido obteniendo, ¿no? Entonces, esa es la información que se tiene en este punto. Después, la vista de cargo también debe especificar la base imponible, ¿no? Entonces, la base imponible que se ha determinado, ¿no?, puede ser cierta, puede ser base presunta. La base imponible es sobre aquella que se va a calcular en realidad, ¿no?, los impuestos, los tributos que no se habrían pagado. Entonces, esa base imponible, como les decía, puede ser cierta o puede ser presunta. En el procedimiento
de sancionatoria de determinación especifica y dice en una parte que el tema, cuando se hace valoración, en el tema de valoración, cuando se acepta o se determina un valor por el primer método, es base cierta. Y cuando, ¿no?, se determina un valor del segundo método hasta el sexto método, entonces es base presunta. En este caso, por ejemplo, han tomado valores diferenciales, entonces esa es una base presunta. El tema de lo que es la base imponible está en el artículo 45 del Código Tributario Boliviano, ¿no? Una vez que acá en la vista de cargo especifica entonces que la base en este caso ha sido la base presunta, ¿no? Después tiene un punto que dice la indicación del tributo. Entonces, se tiene que establecer claramente qué tributos se estaban controlando y qué tributos están contenidos en la vista de cargo como observados. En este caso dice los tributos corresponden al gravamen arancelario e impuesto al valor agregado IVA, mantenimiento de valor e intereses, y conforme dispone el artículo 47 del Código Tributario. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la orden nos decían que solamente nos estaban revisando el GA y en la vista de cargo, ¿no?, resulta que nos dicen en indicación del tributo que nos están haciendo el cargo por el GA y por el IVA? Entonces ahí existe un problema, ¿no? Están vulnerando los derechos del operador, ¿no?, del importador. Entonces se puede dejar sin efecto esta vista de cargo en los descargos. Es decir, bueno, a mí solamente me han, ¿cómo se llama?, me han notificado en la orden y me dicen que solamente me estaban, me van a fiscalizar o me van a controlar el tema del GA. Pero aquí me están indicando GA e IVA. Entonces, ese es el tema. En la vista de cargo tiene que ir específicamente todo aquello que estamos haciendo y que le hemos informado al operador, ¿no?, que vamos a controlar y vamos a revisar. Después existe un punto que es la liquidación previa de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, a la fecha de la vista de cargo, se emite una liquidación de la deuda tributaria, ¿no? Es todo en función, ¿no?, a toda la información que hayamos encontrado, a los precios que en este caso, la diferencia del valor fue los tributos omitidos que hayamos determinado. Esta parte también se complementa con lo que es la sanción, que estamos conforme al artículo 165, ¿no?, se ha establecido una sanción. Y además, si ha existido algunas actas de intervención, algunas actas de infracción, también se las incluye. Y en realidad el resumen de la deuda sería ese, ¿no?, la deuda tributaria, la multa por omisión de pago y la multa por contravenciones. Entonces, aquí donde estamos ya juntando, haciendo ¿no?, ya toda la deuda en realidad la estamos uniendo para comunicar al operador. Además, también le tenemos que decir al operador, en la misma vista de cargo, ¿no?, qué acto o omisión se le está atribuyendo. En este caso le estamos diciendo que le atribuimos la omisión de pago, ¿no?, y les estamos diciendo que ha cometido contravención a la ley, ¿no? En el punto 12 estamos especificando que puede pagar la deuda conforme establece el artículo 47 del Código Tributario, ¿no? Entonces, como hemos visto, no hemos calculado la deuda y le estamos diciendo, usted puede pagar, ¿no?, conforme lo que se ha hecho. Pero además le indicamos algunas opciones que pueda tener, que se llama el arrepentimiento eficaz o reducción de sanciones, ¿no? Entonces le estamos diciendo que no si él paga antes de los 10 días después de notificar esta vista de cargo, ¿no?, puede pagar sin sanción, queda extinguida la sanción pecuniaria, dice, ¿no? Y si paga después del 10º día de la vista de cargo, ya está,
la emisión de la resolución determinativa sancionatoria, se le puede reducir la sanción en el 80%. Entonces, le estamos haciendo, en la visa de cargo tenemos que informar todas las circunstancias al operador, ¿no? Y el operador analizará estas circunstancias y verá qué es realmente te conviene, ¿no? Y acá estamos viendo, le decimos finalmente el plazo que tiene para la presentación. El plazo que tiene para la presentación de descargos son 30 días. Entonces, este es un modelo de visa de cargo, que evidentemente, como decíamos, de acuerdo al tipo de mercancía, de acuerdo al tipo de informe que hagamos, ¿no? Entonces, nos movemos en ese modelo, pero siempre cumpliendo con todos y cada uno de los puntos que están especificados en ese modelo, ¿no? Ahora bien, decíamos que esas son las características. La notificación está específicamente como se han notificado como la orden, ¿no? Debemos notificar de acuerdo al artículo 83 del Código Tributario Boliviano. Eso habíamos dicho, lo podemos hacer de forma electrónica, personal, por cédula o hacer por edicto, ¿no? Y a partir de la notificación, el operador tiene un plazo de 30 días para presentar su descargo, ¿no? La presentación de descargos, en este caso, también es muy importante recalcarles, como lo habíamos recalcado en las actas de diligencia, en este caso se tiene que presentar por cada una de las observaciones, por cada una de las situaciones con las que uno no está conforme, se tiene que ir presentando los alegatos y además la documentación que respalda y la normativa. Tenemos que ir disgregando cada una de las observaciones para, ¿no?, que vayamos indicando cuáles son nuestros descargos y para que se pueda, si corresponde, levantarlos. Igual, este es un tema estrictamente formal, entonces hay que mandar la evaluación de descargos, ya sea mediante carta o, si quieren, muchas empresas lo hacen mediante memorial firmado por abogados, ¿no? Pero en estas circunstancias lo que se tiene que hacer es, ¿no?, remitir la información que corresponda a las observaciones, ¿no? Porque si no, nuestras pruebas o nuestros descargos no van a ser considerados, o si van a ser considerados, van a ser desechados directamente. ¿Y cuándo van a ser desechados? En la evaluación que se haga, ¿no? Entonces, cuando se presenta esta información, también hay que decir si la misma está, como se llama, en original o en copias legalizadas. Hay que foliarlas, hay que indicar qué tipo de anexos estamos enviando y por cada observación tenemos que indicar qué tipo de acción nosotros tomamos como operador, qué tipo de tramitación realizamos o realiza el operador. ¿Por qué? Para que tenga total conocimiento el fiscalizador y en su momento las observaciones puedan ser levantadas, ¿no? ¿Qué hace el fiscalizador? El fiscalizador hasta los 30 días espera los descargos y efectúa una evaluación. Esa evaluación la realiza, ¿no? Igual, tiene que el fiscalizador realizar la evaluación por cada una de las pruebas o documentos o alegatos que se han realizado. Entonces, tiene que especificar si eso si corresponde o no esa prueba, si se acepta o no esa prueba, si se levanta o no las observaciones. Entonces, tiene que ir especificando por cada una de las observaciones, por cada uno de los respaldos, por cada uno de los alegatos que hayamos hecho. Y eso lo va a hacer en un informe, ¿no? Entonces, una vez que hace el informe, y si en el informe sigue manteniéndose básicamente con el tema de las observaciones, ¿no?, entonces, conjuntamente el expediente lo que va a hacer es remitir a la unidad legal, ¿no? Para que la unidad legal, las observaciones que se hayan
ratificado, y si se han levantado algunas observaciones, con esas resoluciones, con esas observaciones que se han levantado. Entonces, la vista de cargo no es un documento definitivo, como les decía. Si presentamos buenos descargos o los descargos que correspondan, ¿no? Aplicamos bien todo lo que es como operadores, estoy hablando, explicamos bien toda nuestra tramitación, toda nuestra documentación, la remitimos, entonces puede ser que ¿no? se acepten estos descargos y en realidad se levante la vista de cargo. Entonces se emitiría una resolución determinativa sin cargos. Puede ser que se levanten parcialmente, entonces se emite una resolución determinativa por las observaciones que quedan pendientes, ¿no? O puede ser que se ratifique en realidad la vista de cargo, entonces van a emitir una resolución determinativa con todos los datos de la vista de cargo. Básicamente, eso es lo que vendría siendo con el tema de la vista de cargo, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a ver el día de mañana lo que son las actas de intervención y lo que son las resoluciones. Si tienen algunas consultas, algunas preguntas o algunas inquietudes, estoy presto para atenderlos. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. ¿Cómo Yo tengo estás? una consulta. Al A ver, momento que la aduana decide fiscalizar, ya sea los despachos o las declaraciones de un importador, ¿LIC solo verifica una declaración en específica o puede realizar la aduana la fiscalización y control de todas las declaraciones que se haya realizado? como te decía, la aduana tiene modalidades de control posterior, ¿no? Puedes realizar mediante un control diferido, ¿no? De una sola DUI. Puede ser esta con mercancía o sin mercancía, de una sola declaración. Pero si la aduana ve por conveniente, en base al análisis de riesgo que ha realizado, ve por conveniente revisar todas las declaraciones que correspondan a una gestión, que correspondan a una determinada mercancía o a una determinada subpartida arancelaria, entonces genera una fiscalización aduanera posterior, una FAP, ¿no? Y lo puede hacer. Y eso se lo va a comunicar al operador en la orden de fiscalización. Le va a decir, todas estas dudas voy a revisar. Incluso va más allá, ¿no? Si alguna más tiene que incluir, puede hacer una ampliación incluyendo esas. Ok, listo. Gracias, Lic. Porque, Licenciado, hay otra pregunta en el chat. a ver, Es de Fernando Rebollo, que nos dice, ¿cuáles serían los puntos para la reducción de sanciones ante la contravención? puntos para reducción de sanciones. A ver, reducción de sanciones, ¿no? Tendríamos que ver solamente en el tema de lo que es contravención tributaria por omisión de pago. ¿Ya? Entonces, la reducción de sanciones establece, ¿no?, lo que es el arrepentimiento eficaz también. O sea, que si antes de emitir la vista de cargo, por ejemplo, me han emitido un acta con cargos, antes de que emita la vista de cargo, yo puedo aceptar y decir, bueno, quiero pagar. Entonces me tienen que reducir todas las sanciones, el 100% de las sanciones. Cuando ya han dado la vista de cargo, para que me reduzcan el 100% de las sanciones, ¿no? Pasan, ¿cómo se llama? 10 días. Hasta 10 días después de la notificación, tengo para pagar solamente tributo omitido, ¿no? E intereses, no sanciones. Pero si no sucede que el tema es, no he llegado a los 10 días, no he pagado, pero quiero pagar hasta antes de que se emita la resolución determinativa, entonces me reducen solamente el 80% de las sanciones. Tengo que pagar el 20%, ¿no? Vamos más allá. Si
estas resoluciones, ¿no? Hasta antes de que decido pagar, hasta antes que entra la autoridad, antes de que sea impugnada en la autoridad tributaria, entonces, ¿no?, puede existir una reducción del 60%. Entonces tengo que pagar el 40% de lo que es mi sanción. Pero si ya ha entrado, ¿no?, y se ha emitido alguna resolución de recurso de alzada, ¿no?, y está en trámite, ¿no?, también podría, ¿no?, pagar solamente hasta recibir una reducción del 40% pagando el 60% de mi sanción. Entonces, esos son los puntos que debe ver para el tema de las sanciones, ¿no?, en contravención tributaria por omisión de pago. ¿Algo más? Hola. No, licenciado, ya no existen más preguntas Ok. en el chat. Entonces nos veríamos el día de mañana a las 6:30, ¿no?, para ver de hacerlo un poquito más, ya no puedo hacerlo más rápido tampoco, pero tratar de ver todas las cuestiones que nos quedan pendientes. Por favor, los espero mañana a las 6:30, y como les digo siempre, cualquier situación cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, no duden en escribir al chat o preguntarme, y estoy presto para ayudar si me corresponda. ¿Ya? Hasta mañana, entonces. Claro que sí. Licenciado, una pregunta, una última pregunta ahorita ha llegado. Es Dígame. de Camila, que dice que ¿a qué se refiere la remisión a unidad legal? Eso es para las personas que, por ejemplo, están trabajando en la aduana, ¿no? Cuando tú eres un fiscalizador que estás trabajando en la aduana, por ejemplo, en el tema de la vista de cargo, ¿no?, has notificado la vista de cargo, han presentado los descargos, has realizado la evaluación de descargos y has ratificado tus cargos, has ratificado la vista de cargo. Entonces, toda esta documentación se los remite a la unidad legal. ¿Para qué? Para que emitan la resolución determinativa. Entonces, esa es la remisión legal, ¿no? El área, digamos, las unidades de fiscalización y del Departamento de Fiscalización de Operadores solamente emiten las resoluciones determinativas cuando no existen observaciones. Cuando existen observaciones, estas deben ser emitidas por las unidades legales de las unidades de fiscalización, de las gerencias regionales. Licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, ahora te escucho. Licenciado, tenía una consulta respecto a los precios ostensiblemente bajos. En cuanto, quería consultarle bajo qué entidad o página se consultan esos precios, y nos decía también que la fiscalización posterior se realiza de un año a un año y medio después. En este caso, en el caso de los barbijos, me imagino que los precios del año pasado a este han sido han tenido una diferencia. Entonces, ¿bajo qué precio se regulariza en ese aspecto? Es que aquí existe un problema, ¿no? A ver, en realidad los precios referenciales tienen tiene la aduana una base de datos de precios referenciales. Esos precios referenciales tienen que irlos, ¿no?, actualizando constantemente, ¿ya? Cuando te digo, por ejemplo, que hoy día estás trayendo un barbijo, ¿no?, y no tienes documentación, y en función a la valoración van a poner un valor conforme a los precios referenciales, entonces la aduana va a agarrar y va a decir, bueno, desde, a ver, hasta un año, ¿cuántos barbijos han sido importados, ¿no? Y qué precios, por ejemplo, han sido aceptados por la aduana. Entonces va a agarrar esos precios y va a decir, bueno, el precio más bajo que ha sido aceptado por la aduana, a ver, voy a tomar este precio y lo va a comparar al precio que en este momento está declarando el importador. Y si es mayor en el 10%, entonces lo va a aplicar, porque va a decir es un precio ostensiblemente bajo.
Ahora tú dirás, no, es que, pero este año hay rebajas, hay, ¿cómo se llama? Los barbijos tienen precios menores. El tema es que el importador no le está dotando a la aduana de la información necesaria para aceptarle el precio de esta importación. Entonces la aduana, en función a la valoración, tiene que remitirse al precio más cercano que tenga de los barbijos, ¿no? Para aplicar un precio referencial. Muchas gracias, licenciado. Ok. No tenemos mayores consultas. Bueno, entonces nos vemos mañana. Jackie, nos vemos mañana, por favor. Muy bien, licenciado, hasta mañana. Hasta mañana todos los participantes. No se olviden que pueden preguntar cualquier duda que le hayan quedado el día de mañana de todas las clases, que estas clases son para ustedes. Muchas gracias, tengan buenas noches a todos.